Listo, buenas tardes. Entonces hoy vamos a dar inicio al segundo libro de Samuel. Habíamos quedado en la muerte de Saúl y sus hijos en batalla contra los filisteos y pues así empieza el segundo libro de Samuel. Resulta que llegan a buscar a David, llega una persona, un joven a buscar a David y a contarle que él directamente mató a Saúl, cosa que en realidad no sucedió, pero pues seguramente el muchacho quería lucirse delante del rey y pues decide inventar que él lo había matado. Si recordamos en Primera de Samuel, lo que dice es que cuando Saúl vio que ya, pues que lo iban a matar, Saúl le dice a su escudero que por favor lo mate y el escudero le dice que no, entonces Saúl se recuesta sobre su espada y se mata y lo mismo hace su escudero. Este muchacho llega diciéndole que no, que él es un extranjero, que es amalecita y que Saúl le pidió que lo matara y él lo mató. Cuando él viene a decirle esto a David, pues David se molesta y dice, perfecto, por tu boca has atestiguado que tú mataste al ungido de Jehová y por lo tanto vas a ser muerto. Y le decide pues dar muerte a este muchacho que se inventa que él mató a Saúl. Creo que esto es un ejemplo de cómo a veces por tratar de lucirnos ante los demás, por tratar de demostrar algo que no somos, empezamos a decir cosas que en la realidad no, que no son verdad, que son mentira, y pues eso puede llegar costarnos muy caro. Entonces, pienso que ese es un ejemplo de lo que el Señor nos pide que siempre seamos claros y que siempre hablemos con la verdad. Y este muchacho fue a hablar una cosa que no era y eso le costó la vida. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad. Acordémonos que ellos eran los que habían recuperado los cuerpos de Saúl y que le habían dado sepultura. Y él los llama, manda a sus mensajeros para que vayan allá y les digan que pues, les agradece por lo que hicieron por Saúl y por su familia. Y les dice que él ha sido ungido por rey sobre ellos. Eso pasa en 2 Samuel 2, 5, 7. El libro de Samuel y los que vienen ahorita, Reyes, son libros largos, entonces lo que traté de hacer aquí es como, pues irnos a las partes más importantes, pero por eso es bueno que cada uno haga el ejercicio de irse directamente a la palabra y leer todos los libros, cada libro, cada versículo, para que si tienen inquietudes, pues las podamos revisar acá. Entonces, después hay guerra entre David y la casa de Saúl. Cuenta el libro que Abner, que era hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Lo que nos muestra esto es que no solamente porque hayan matado a Saúl, a Jonatán y al otro hijo de Saúl, pues David inmediatamente iba a ser rey. David había venido teniendo encuentros con Saúl y muchas de las personas que apoyaban a Saúl estaban en contra de David. Entonces no fue fácil tomar ese poder que le correspondía porque el Señor ya se lo había prometido, se lo había dicho, pero él tenía que hacer algo adicional. Entonces, este general del ejército de Saúl decide tomar a un hijo de Saúl que pues no había aparecido antes, decide tomarlo para hacerlo reinar, pero en realidad el que va a mover los hilos de ese reinado pues va a ser Abner, no va a ser Isboset. Isboset, lo vamos a ver más adelante, Isboset era pues muy manipulable y le tenía miedo a Abner. Entonces, pues aquí nos muestra cómo los intereses personales, siempre que tenemos que hay un tema de poder, los intereses personales siempre se imponen a los intereses de verdad del pueblo. Si sabían que se había muerto Saúl, si saben que Jehová le había prometido a David que él iba a ser rey sobre Israel, sobre todo Israel, ¿por qué no aceptar ese reinado y todos pues ponerse a las órdenes de David? Entonces no fue fácil para David y esas personas que se lo pusieron, vamos a ver que al final se dan cuenta pues que lo mejor era tener ese solo reino. Entonces Isboset va a quedar como el rey de Israel y David solamente va a quedar como el rey de Judá. Abner pacta con David. Entonces Abner empieza a darse cuenta que pues es mejor tener ese solo rey, un rey que gobierne a todo Israel y no pues estar dividido. Adicionalmente hay una cosa que le molesta a Abner y es que Isboset
como que le hace un reclamo a Abner, como yo les digo, y Isboset le tenía miedo a este general, y le hace un reclamo y este se molesta con él y decide que va a hablar con David. Entonces dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Entonces aquí lo que muestra es que ese general se da cuenta que seguramente es mejor que esté reinando David y no que tengan el reino dividido, y decide venir y hacer alianza con David. Y David lo recibe y pues acepta lo que le está diciendo Abner y se va Abner en paz de la casa de David. Pero acordémonos que este Abner era el que le había dado muerte al hermano de Joab, que es general de David. Entonces, cuando Abner, aquí en 2 Samuel tenemos, 2 Samuel 3, 27, 28, dice, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. ¿Qué nos muestra esto? Hay una cosa muy clara en toda la Biblia, en toda la palabra, y es que el Señor siempre nos pide que nosotros no hagamos venganza, que no nos venguemos. Moisés, cuando Moisés da la ley, es clarísimo y deja como que instituido una cosa muy importante y es ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué eso? Porque suena feo, ¿cierto? Suena muy feo que sea ojo por ojo. Entonces, si tú le quitas, si tú me haces algo a mí, yo te tengo que hacer exactamente lo mismo, porque la venganza no es de los hombres. Cuando un hombre, cuando una persona hace algo para herir a otro o lo que sea, nadie sabe qué lo está llevando a hacer eso. Por lo tanto, la venganza siempre tiene que ser del Señor, porque cuando yo quiero tomar venganza de algo que me hicieron, yo puedo aplicar una, una venganza peor de lo que me hicieron y nunca, o sea, nunca voy a sopesar lo que me hicieron con lo que yo voy a hacer. Entonces, para que fuera un poquito más justo, por eso Moisés les dice en la ley que ojo por ojo y diente por diente, que eso se cambia cuando viene Jesús. Y lo que Jesús dice es absolutamente distinto y es que pongamos la otra mejilla. O sea, y la venganza siempre tiene que ser del Señor porque yo no puedo saber qué intenciones tuvo la persona que me hizo daño al hacerme daño, o si de verdad quería hacerme daño, o es que definitivamente fue un error o lo que haya sido, o que lo llevó a hacer lo que hizo. Entonces, por eso es tan importante estos versículos que muestran cómo pues Joab toma la venganza y mata a Abner porque había matado a su hermano. Y pues no era lógico hacerlo de esa manera, porque la venganza es de Jehová. Y eso nos tiene que quedar clarísimo. Cuando la gente nos haga cosas malas, no debemos pensar que le vamos a hacer lo mismo, sino que al contrario, tenemos que tener esa actitud que tuvo Jesús de ponerle otra mejilla y de esperar a que el Señor sea el que obre justicia y el que le dé a cada persona lo que se merece. Dice en 2 Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Recordemos que en la primera de Samuel, David hizo un pacto con Jonatán y era un pacto de amor porque ellos se amaban. Y entonces en el pacto quedaron pues que la descendencia de Jonatán pues la iba a cuidar David. Y de esta manera, por eso David empieza a buscar a quién dejaron o quién quedó de la familia de Saúl, de la familia de Jonatán, y decide también hacerse cargo de Isboset. Entonces, de Isboset no, de Mefiboset, que es el hijo. Resulta que en todo eso él decía hacerse cargo del hijo de Jonatán, y resulta que le traen la cabeza a David, le traen la cabeza de Isboset, el que había hecho rey Abner, que era el hijo de Saúl, para que, pues, para que sea, que ya no va a ser rey porque David va a poder ser rey porque han matado al rey. Y pasa exactamente lo mismo que pasó con ese muchacho que vino a darle
hablar mentiras. Dice así en 2 Samuel 4:8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha aventado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Es exactamente lo mismo. Alguien decide que porque David debía ser rey, entonces lo mejor que puede hacer es matar a Isboset y llevarle la cabeza a David. Y eso le cuesta a esas personas que le llevan la cabeza de Isboset, les cuesta también la vida, porque toman en sus manos la vida de otra persona sin pensar que pues esa persona, que no debían tocarla, y que el Señor es el que se encarga de esa venganza y que el Señor es el que se encarga de poner las cosas en su sitio. Por eso nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor y Él es el que se encarga de hacer justicia. Después de que pasa esto, pues ya, no, ya ese rey, ese Isboset ya no está de rey, entonces David es proclamado rey de Israel. Dice en 2 Samuel 5, del 1 al 3. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces aquí vemos claramente que ellos sabían que Jehová había decidido que David iba a ser rey. La pregunta es por qué desde el principio no se pusieron de acuerdo para que David fuera su rey. ¿Por qué tuvieron que esperar a que pasaran cosas, a que hubiera muertes, para tomar esa decisión? Pues, ¿cuántas veces el Señor no hace cosas perfectas y nos deja todo a pedir de boca y nosotros esperamos que pase algo más? O sea, nos quedamos ahí patinando sin saber si sí o si no, cuando ya el Señor nos ha dado a conocer en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Esa es como la terquedad de Israel, que es nuestra misma terquedad, que eso se repetía, estaba allá y ahora se repite. O sea, estaba hace siglos y se repite. Entonces, cuando pasó esto, ya David se da cuenta que ha sido confirmado rey sobre Israel y que eso es la promesa, es el cumplimiento de la promesa que el Señor le ha dado. Pero creo que aquí nos queda una lección bien clara sobre cómo evitarnos tantos rollos y tantas cosas cuando hacemos de verdad lo que el Señor desea. Y que si nosotros sabemos que el Señor nos ha dado una misión, que el Señor nos ha puesto algo en el corazón, pues actuemos en correspondencia con eso y no esperemos a que alguien más decida aceptar lo que el Señor ha dicho, sino que hagámoslo por nosotros mismos. Entonces David decide que va a llevar el arca de Dios, que la va a llevar a su ciudad. Él decide que la va a llevar a Jerusalén y simplemente la cogen el arca, la montan en un carruaje y se la llevan, se la llevan. Y resulta que cuando están llevando el arca, el carruaje como que trastabilla y una de las personas que la lleva trata, que es un sacerdote, trata de cogerla pues para que no se vaya a caer. Y por haber tocado esa arca, pues él es muerto. Entonces dice en 2 Samuel 6:7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Claro, Usa no quería irrespetar al Señor, Usa no estaba haciendo algo malo, pero Usa estaba tratando de tocar el arca es el arca de Dios, y por lo tanto tenía que tener respeto. Y decidió que lo mejor que podía hacer era tenerla, y pues eso le generó mucho dolor a todo el pueblo, le generó mucho dolor a David y decide que no va a llevar el arca, que no la va a llevar, y la deja en la casa de un hombre que se llama Obed-edom. Obed-edom, esa arca en su casa, lo que hace es que bendice a toda su casa y a toda su familia. Entonces, cuando al rey le llega la noticia de que es que a Obed-edom, donde está el arca, Jehová lo ha bendecido, y que todo eso porque tiene el arca de Dios, ya David dice, ahora sí podemos llevar el arca a la ciudad de David, a mi ciudad, y la vamos a hacer, y lo hace ya distinto. Entonces lo que hace es que pues les pide ayunar, pide que todos estén preparados para hacer el traslado del arca. Entonces es como seguir las reglas que el Señor tiene y no pensar que a veces por hacer el bien que estamos facultados para hacer cosas porque pensamos que estamos haciendo el bien, sino es reflexionar qué es lo que el Señor quiere y hacerlo de la manera como a Él le gusta. Porque
Al Señor no le gusta el desorden. Al Señor le gusta las cosas en su orden, que es perfecto. Entonces, cuando David ya se da cuenta que la casa de Obed-edom ha sido bendecida, y Obed-edom es un ejemplo maravilloso de lo que es ser bendecido y cómo él decide servirle al Señor, y después va a trabajar en el templo, porque él se da cuenta que si uno está con Dios es bendecido. Si uno hace las cosas como el Señor le gusta, pues es bendecido. Entonces, cuando están llevando el arca, cuando el arca ya entra a la ciudad de David, David va saltando, va con mucho regocijo, va alabando al Señor, y resulta que Mical, que es la hija de Saúl, que ya se la han devuelto a David, lo ve por la ventana y le siente como desprecio, o sea, dice, ¿qué es esto? Este hombre saltando pues delante de toda la servidumbre que está haciendo. Entonces le hace el reclamo a David, y David le dice, aquí aparece en 2 Samuel 6:22, le dice, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Ella, en su orgullo de ver que el rey se ha rebajado a tal nivel que está saltando y danzando delante de las criadas, pues se repugna y le dice, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Que tú estás haciendo eso? Y cuando ella le hace el reclamo, David le dice que él siempre se va a humillar delante de Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Siempre, o sea, si nosotros tenemos que humillarnos delante de alguien, que hacernos nada delante de alguien, es delante de Dios, porque el Señor es el que nos ve. Y si nos ven los demás, no importa, estamos humillados ante Dios. Y es el que merece respeto, el que merece todo lo de nosotros. Entonces no hay problema. Y por haber hecho eso, pues Mical no va a tener hijos con David. Dice en 2 Samuel 7, del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David ama profundamente a Jehová. David quiere edificarle casa a Jehová, porque él dice, yo vivo en casa, ¿cómo es posible que Jehová no tenga una casa? Y resulta que el Señor le dice, no, tú pues por tus manos ha pasado mucha sangre, la casa no me la vas a edificar tú, me la va a edificar tu hijo. Y aquí ya hay una promesa adicional, y es, pues obviamente, el Mesías, ¿no? Que va a ser, que no se va a apartar nunca su misericordia. Y hay otra cosa hermosa, y es que él le dice que así, si hace mal, él lo va a castigar con vara de hombres. O sea, el Señor nos castiga, el Señor nos enseña, y a veces esa enseñanza es dura, a veces esa enseñanza nos hace llorar y nos quebranta, pero Él está haciendo de nosotros nuevas vasijas, Él está cambiando eso que nosotros somos, esa naturaleza que tenemos que no es buena, la está cambiando por su naturaleza. Entonces, cuando sentimos que estamos acongojados, que estamos muy apenados, que no soportamos más esa tristeza, el dolor que nos invade, siempre tenemos que saber que el Señor está ahí. Entonces, en 2 Samuel 7:29 dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. La casa de David es bendita, la casa de David es Jesús, y gracias a la casa de David todos nosotros hemos sido bendecidos, porque tenemos la posibilidad de tener a nuestro Redentor, que vino a morir por nosotros, a sufrir todas las humillaciones, a tener que morir en una cruz, a ser maldito, a ser un maldito, porque el que moría en la cruz era maldito, solamente para que nosotros hoy podamos tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, pues todo bendición, perdón. Todo es bendición gracias a eso. Dice, entonces David empezó pues a luchar con los enemigos, siguió luchando, y empezó a hacer siervos y tributarios a esas naciones que estaban dentro de la tierra que era de Israel. Entonces, por ejemplo, dice en 2 Samuel 8:6, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue.
O sea, David estaba bendecido por el Señor. Dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. O sea, David era un rey guerrero, porque él hacía la guerra, porque tenía que seguir conquistando territorio, pero miren lo hermoso, él también administraba justicia a ese pueblo de Israel en el que estaba, él les administraba justicia, que es hermoso, que podamos de verdad administrar justicia. Pero pues como David era hombre y como la palabra lo que pretende no es mostrarnos que hay hombres perfectos, sino que todos somos imperfectos, aquí nos muestra una cosita no tan chévere que pasó con David. Resulta que David tenía que salir a la guerra, pero decidió quedarse y envió a Joab y todos los siervos de él a que destruyeran a los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, David está haciendo algo que no debería hacer. David tenía que haberse ido a luchar, pero decide quedarse en Jerusalén. Y como decide quedarse en Jerusalén, como nos pasa a nosotros a veces que sabemos que tenemos que hacer algo y decidimos que lo vamos a posponer o que vamos a hacer una cosa a cambio, pues el Señor David, no el Señor Dios, el Señor David hizo mal. No fue a hacer lo que tenía que hacer y se quedó. ¿Y qué pasó? Se subió al terrado y vio a una mujer que se estaba bañando y le pareció muy linda. Y no tuvo ningún problema en dormir con esa mujer. Esa mujer era casada y era casada con un hombre que era guerrero de David, que pertenecía al ejército de David. Entonces dice en 2 de Samuel 11, del 4 al 6. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. O sea, eso es, David hace algo que no debe hacer, se acuesta con la mujer de uno de sus oficiales, y cuando se da cuenta que ella está embarazada, lo que hace es que le pide a Joab que le envíe a ese Urías. ¿Para qué quiere que le envíe a Urías? Porque quiere que Urías baje a su casa y que esté con su esposa para que el hijo, pues él piense que el hijo es de él y no de David, que no se dé cuenta la traición que hubo. Como el hombre es un hombre recto, Urías es un hombre absolutamente recto y decide que si sus compañeros están luchando, él no va a bajar a su casa. Él va donde David, o sea, está con David, pero no baja a su casa porque él dice, ¿por qué tengo que yo que estar con mi esposa si mis compañeros están en la batalla luchando? Entonces David dice, ah, no, esto ya no, esto no me funciona, entonces tengo que hacer algo más. Entonces le pide a Joab que no se preocupe, que ponga a Urías Eteo al principio en la batalla para que lo mate. O sea, está sumando a eso que ya hizo otra cosa peor. Y es, como él no accedió a bajar a su casa y a estar con su mujer, entonces decide que lo tiene que matar. Y él no lo va a matar por sus propias manos. Él lo va a matar por intermedio de sus enemigos. Entonces, hay mucho de nuestro corazón. O sea, nosotros siempre queremos salir bien librados, como cuando Saúl tomaba decisiones y después decía que era que el pueblo lo había obligado. ¿Cuántas veces nosotros no le echamos la culpa a alguien más de nuestros errores y nos damos cuenta que el error es nuestro? O que estamos haciendo las cosas incorrectamente, que estamos haciendo las cosas como no debemos y simplemente, pues, a un mal le añadimos un mal adicional. Entonces dice en 2 Samuel, bueno, antes aquí les voy a contar un poquito, al profeta Natán le llega palabra de Jehová, donde le dice que vaya y amoneste a David, pero él le empieza a contar una historia donde hay unas personas pobres que tienen una ovejita, y esa oveja se vuelve como de la familia, le ponen nombre y todos lo quieren como el de la familia. Pero resulta que un día llega a la casa del dueño, del sitio donde vive esa familia pobre, llega una persona a comer y él, ese señor que es el dueño de todo, no tiene ningún problema en ir y matar a la oveja que ama a esa familia, mata a esa oveja para darle comida a esa persona que ha venido de visita. Entonces, cuando el profeta Natán le cuenta eso a David, David se enfurece y dice que cómo es posible que esa persona es digna de muerte. Entonces, aquí está en 2 Samuel 12, 5 al 7, dice, 5 y 7, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová,
que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, ahí le está diciendo, su pecado no va a ser perdonado. Eso que usted hizo es tan grave como lo que hizo el dueño de esa casa con esa ovejita de ir a matarla, siendo que era una oveja. Lo mismo hizo usted con Urías. Entonces, David, en vez de tener una actitud donde se pone bravo y dice que por qué, que es que él no tiene la culpa, donde se justifica, David hace lo que todos deberíamos hacer. En 2 Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. ¿Será que es muy fácil decirlo? ¿Será que es muy sencillo a veces reconocer que nos equivocamos? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, la actitud de David es una actitud distinta a la de Saúl, a la de ese rey Saúl, que era un rey que sentía que tenía la verdad en sus manos y que siempre tenía que justificarse con el pueblo y que siempre había una excusa en el otro para hacer las cosas. David es un hombre recto y sabe que se equivocó y sabe que no hizo bien. Y resulta que el Señor decide que ese bebé que está esperando Betsabé, que es el hijo de David, no va, pues va a morir, se va a morir. Entonces David empieza a ayunar y empieza a pedirle al Señor que por favor, pues que no muera el niño, que no muera el niño porque el niño se enferma. Y David le pide al Señor que no muera el niño. Entonces los siervos, cuando el niño se muere, a los siervos les da miedo ir a decirle a David que, oiga, se murió el niño. Porque si está tan mal y el niño no se ha muerto, no se imaginan cómo se va a poner cuando el niño se muera. Y resulta que David se da cuenta que el niño ha muerto. Y pues cuando se da cuenta que el niño ha muerto, sabe que es el castigo que el Señor le está dando por su pecado. Entonces David ya pues sabe que no, pues lo merecía, lo acepta como el castigo del Señor, lo acepta y dice, listo, perdón, era el castigo que merecía, lo acepto y después ya consuela también a Betsabé, duerme con ella y ella da a luz a un hijo que es Salomón, al cual ama Jehová y vamos a ver que Salomón es el que va a construir posteriormente ese templo que el Señor le ha dicho que va a construir a David, su hijo. Entonces toda la historia empieza a tener como claridad y empezamos a ver cómo el Señor va, todo lo que el Señor hace es perfecto y cómo el Señor va poniendo las cosas de tal manera que al final siempre se cumple su voluntad. David tenía muchos hijos, tenía demasiados hijos, la verdad, y esto es un concepto mío. Lo que yo siento que nos muestra la Biblia es que David, como estaba haciendo tantas cosas, estaba tan preocupado pues por el reino, por conquistar naciones, por estar pendiente del ejército, por hacer justicia. Yo creo que le quedaba muy poquito tiempo para educar a sus hijos. Entonces, los hijos de David pues eran los príncipes y más o menos hacían lo que querían. David no era un padre que le dijera al hijo, hágalo de esta manera, yo te sugiero eso. No, David era como más, o sea, los hijos hacían lo que querían y David no se había encargado de educarlos. Y ahí, aquí vamos a empezar a ver todos los problemas que pasan cuando los padres no se responsabilizan de la educación de sus hijos, no se responsabilizan de darle a los hijos la palabra, de enseñarle lo que dice el Señor sobre las cosas, entonces empiezan a tener problemas. Dice que aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, imagínense esto. Eran hermanos, eran medio hermanos, pero resulta que el hermano se enamora de la hija de la hermana, o sea, yo me llamo Amnón y me enamoro de la hija de mi hermano que se llama Absalón. Y pues estoy enamorado de mi hija, entonces de enamorado de mi hermana y pues decido hacer algo con ella. Entonces se idea un plan para forzarla, para acostarse con ella a la fuerza. Y cuando se acuesta con ella a la fuerza, a pesar de que ella le dice que no lo haga, que hablen con su papá, que lo que sea, él tiene que acostarse con ella, se acuesta con ella, pero cuando se acuesta con ella la aborrece y la empieza a odiar. O sea, ya no la ama, sino que la odia y la echa de la casa. O sea, le está, aparte de que hace lo que hace de violarla, también está humillándola hasta el punto que la echa de la casa y hace que el criado la saque de su casa. Entonces, pues obviamente, esto es una cosa terrible y Absalón, que es el hermano directo de Tamar, decide pues que él va a hacer justicia por sus manos, por su propia mano. Otra vez la venganza y otra vez la necesidad de que yo debo hacer justicia por mi propia mano.
Entonces, ¿qué hace Absalón? Él espera un tiempo, que la cosa se calme, le dice a Tamar que no se preocupe, que tranquila, que se esté tranquila, que se vaya a vivir con él, eso no pasa nada, y él se va a encargar de eso. Resulta que hace una cena Absalón y ya tiene todo fríamente calculado para que maten a su hermano Amnón. Entonces invita a todos los hijos de David a esa cena, invita inclusive, le dice a David para que David autorice que vayan todos y David dice que él no va a ir, pero pues que si él lo quiere hacer que los hermanos vayan porque David dice que él no va porque no quiere ser carga para, para Absalón. Y deja que vayan todos. Cuando están en la cena, en efecto, los criados de Absalón le dan muerte a Amnón. Cuando a David le llega la noticia de que Absalón ha matado a todos sus hermanos, Jonadab era el que le había sugerido a Amnón que pues llevara y la forzara, que se hiciera el enfermo y llevara y la forzara y la violara. Entonces Jonadab sabe que Absalón no ha matado a todos, que solamente ha matado a Amnón y le dice eso al rey, para que no se preocupe tanto, porque pues al fin y al cabo solo se murió uno. Entonces los hijos matando, o sea, la hija matando a su hermano, un hijo matando a su hermano. Obviamente lo que hizo su hermano no estaba bien, pero el que tenía que haber tomado alguna acción era David, que era el rey, y haberle demostrado pues a toda la familia que él tomaba acciones, pero él se quedó calladito. A él le pareció terrible lo que había pasado, pero no hizo nada. ¿Qué pasó? Que uno de sus hijos decide tomar la venganza en sus manos y decide matar a ese hijo al que él no quiso castigar. Entonces, ¿hasta qué punto los padres pueden hacérselos de la vista gorda cuando los hijos están haciendo lo que no deben hacer? ¿Hasta qué punto había David enseñado a sus hijos cómo se tenían que respetar, cómo tenían que amar, cómo no era posible enamorarse de la hermana y querer tomarla a la fuerza? O sea, todas esas cosas que son principios, no los tenían los hijos de David. Y aquí vamos a volver a ver. Entonces, Absalón, lo que hace David, Absalón huye y se queda mucho tiempo afuera. Joab pues le dice trata de convencer a David para que vuelva a traer a Absalón, pues porque al fin y al cabo es su hijo. El rey por fin accede, pero tampoco es que tenga muchas ganas de ver a Absalón. Cuando lo ve, pues se abraza y todo, pero Absalón ya le tiene cierto resentimiento a su papá, porque ya sabemos que no hizo absolutamente nada y que además pues lo sacó y después no quería verlo. Entonces Absalón empieza a hacer una treta para empezar a convencer a ese pueblo de David que David no es tan buen monarca como todos creen. Entonces dice en 2 Samuel 15, del 4 al 5, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio para que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, era un hombre pues bastante vivo, y lo que estaba buscando era que el pueblo dejara a David y que dijera, ay, no, es que Absalón sí es muy bueno, Absalón es buenísimo, Absalón debería ser. Entonces vino un mensajero a David, dice aquí en 2 Samuel 15, del 13 al 14, vino un mensajero, ¿qué? Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. El hijo, o sea, Absalón está haciendo lo que no debe hacer. Y David decide huir de su hijo porque está asustado que el hijo lo mate. Entonces, ¿dónde están los principios de esa familia? ¿Dónde está lo que el papá le hubiera debido enseñar a sus hijos acerca del respeto? ¿Dónde está el amor el amor con la familia? No hay nada. No hay nada. O sea, es una familia. Por eso que hizo David, se está viendo todo lo que ha pasado. David nunca se encargó de educar a sus hijos. Los hijos hacían lo que querían. Y Absalón era muy lindo. Entonces, como era muy lindo, él prefería no decirle nada. Y así era con todos los demás hijos. Entonces resulta que David decide huir de la ciudad, deja a una de sus concubinas cuidando la casa y se va. Y él tiene un amigo que es Usai, que ¿cómo se llama? Un consejero de David, y lo que David le dice es que mejor no se venga con él, sino que se quede para que les dé aviso de lo que esté pensando Absalón.
Entonces, ese es como el espía que va a dejar David en la tierra, porque él se tiene que ir porque su hijo está pensando en matarlo. O sea, esa familia ha llegado a tal punto de que solamente no se matan entre hermanos, sino que quieren matar al papá. Dice, bueno, pues aquí lo que nos muestra en estos versículos es que pues David está huyendo de Absalón, decide irse con todo el pueblo, decide que no puede hacerle frente, sino que tiene que huir. Y los hombres de David van a ir a pelear contra Absalón, pero no quieren que David vaya porque pues seguramente la gente que viene con Absalón lo que está buscando es que se muera el rey. Y en cambio si matan a cualquiera no hay problema, entonces deciden que David se quede y no vaya, sino que él se quede ahí para que no vaya a ser muerto. Y el rey lo que hace es que le da la instrucción a sus generales que no toquen a Absalón. O sea, David no quiere que su hijo muera, porque es su hijo. Y pues creo que eso sería como la reacción de cualquier padre, ¿no? Los hijos a veces pueden hacer cosas que no son tan bonitas con los papás, pero sin embargo los papás pues no quieren ir a matarlos, ni mucho menos. Entonces da una orden clarísima diciendo que por favor no vayan a matar a Absalón. ¿Qué pasa? Joab, volvemos a ver aquí ese general Joab están en la batalla, Absalón se enreda pasando se enreda y le queda colgando, y Joab no tiene ningún misterio en ir a acabarlo, en que lo acaben, en que lo maten, siendo que tenía una instrucción clarísima donde David les había dicho que por favor no tocaran a su hijo. Cuando a David le dicen que su hijo murió, pues la reacción obvia de David, a pesar de que ese hijo lo está persiguiendo para matarlo, pues es de tristeza, de lloro, de lamentarse por su hijo y de querer que haber muerto él en vez de su hijo. Y esto pues hace que todo el pueblo se sienta triste, a pesar de que gana David, pues han matado al hijo del rey y el rey está muy triste. Creo que es una reacción normal estar triste por el hijo. Entonces, lo que le dice Joab ahí es, no señor, usted suelte esa tristeza, no tiene por qué estar triste porque usted está ofendiendo al pueblo con eso, salga y diga que usted es el rey y volvamos otra vez. Y pues David hace caso. Entonces, David vuelve otra vez a Jerusalén, pues con esa tristeza, ya no hay mucho que hacer, pues ya el hijo está muerto. Pienso que es muy importante todas estas enseñanzas que nos va dejando este libro, esta segunda de Samuel, porque nos va mostrando cuál es la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. Padres también involucra madres, ¿no? Padre y madre en la crianza de los hijos. Y cómo cuando un hijo hace algo que no es, si yo me quedo callada, si yo guardo eso y decido no decirles absolutamente nada, si yo decido no corregir a mis hijos, pues eso va a ser para mal de mis hijos. Y al final, pues para mal de todo el pueblo, porque todo el pueblo de Israel está sufriendo por lo que está pasando con la familia de, de David, que al fin y al cabo, pues es Israel. Entonces, dice después que cuando sucede esto, pues se vuelve a romper, se fragmenta otra vez Israel y unos se van por un lado y los otros se van por el otro lado. O sea, los que estaban de acuerdo con Absalón, pues ya no quieren estar con David y los que estaban con David, pues se vienen para el otro lado. Pero ¿qué tienen que hacer los que están con David? Pues traer a todo el pueblo para seguir siendo un solo reino y no dividirse. Entonces empiezan a perseguir, Joab empieza a perseguir a los que han abandonado, a los que quieren como seguir como con el tema con Absalón, aunque Absalón ya no esté, sino que quieren irse de Israel y empieza a perseguirlos. Cuando él está persiguiéndoles, sitia una ciudad que se llama Abel Bet Maaca y la ciudad queda sitiada y pues esa gente está desesperada y hay una mujer que en su gran sabiduría decide que tiene que hablar con Joab y se acerca a él, y aquí está en 2 Samuel 20, 17 al 21, le dice, cuando se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y miré la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. ¿Qué pasa con esta mujer? Ellos están sitiados, ese hombre está escondido en su territorio y la mujer
con una gran inteligencia para que no les vayan a matar y acabar con toda la ciudad, decide hablar con Joab, que es el general que está llevando a cabo ese sitio, y lo que hace es decirle, no, yo le voy a entregar la cabeza a ese hombre, habla con los del pueblo, cogen al hombre, lo matan, le quitan la cabeza y ella arroja esa cabeza por el mundo. Entonces, siempre en la Biblia nos van a dar ejemplos de mujeres y hombres que son sabios y que en vez de buscar una guerra o en vez de seguirle echando leña al fuego, ellos deciden hacer cosas para que el Señor sea pues, el que los libre de cosas que no son buenas. Entonces, dice segunda Samuel 22:3, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Esta es una oración de David. Dice en 2 Samuel 22:7. O sea, yo la dividí porque la oración es muy linda, deberían tomarse el tiempo de leerla. Es una oración preciosa, pero pues como saca en algunos de los extractos más bonitos que encontré. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. O sea, el Señor todo el tiempo nos está escuchando. El Señor sabe lo que necesitamos y le gusta que se lo digamos, le gusta que oremos y que le pidamos lo que necesitamos. Dice David, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Aquí no está diciendo David que él es perfecto, que él todo lo ha hecho bien, no. Él está diciendo que él ha actuado correcto, o sea, ha actuado bien, y cuando él ha tenido que arrepentirse, lo vimos que lo hace, no le echa la culpa a nadie. Cuando él tuvo que reconocer que había pecado y que lo que había hecho con Urias y obviamente lo que había hecho con Betsabe no estaba bien, lo reconoció y aceptó el castigo que el Señor le impuso, y lo hace porque ama al Señor y porque sabe que su corazón es para Él, no para justificarse ni para dar como excusas de cosas que no son. Entonces, esa actitud de David, esa actitud hacia el Señor, ese reconocimiento de que Él es el que manda, no Él, de que Él es el que nos guarda, de que cuando oramos Él nos escucha, pues ese es el reconocimiento que tenemos que hacer todos nosotros. Es nuestro Salvador, Él nos libra de todas las cosas malas, Él nos lleva por el camino y si en Él confiamos, Él nos va a dar eso que nosotros esperamos. Entonces, esa actitud de David es hermosa. Dice en 2 Samuel 23:2-4, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ya creo que todos sabemos a quién se está refiriendo. Pero el Señor está haciendo promesas la promesa desde el Antiguo Testamento de que va a venir ese Dios justo, ese hombre que va a venir aquí a la tierra a abrirnos ese camino y que va a hacer su justicia y que va a hacer las cosas correctamente y que va a ser como ese resplandor en el sol de la mañana. Entonces, pues creo que todas estas palabras que dice David le hacen a uno como estar seguro que desde el principio de los tiempos el Señor tenía claro lo que quería con nosotros, que el Señor sabía que el Señor sabe lo que quiere, que el Señor sabe lo que espera y que el Señor no quiere que lo defraudemos y que nos va a dar muchas oportunidades, porque vamos a ver, nosotros somos Israel y vamos a ver cómo a Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel le dio tantas oportunidades hasta que ya el Señor se cansó, y decidió que no podía seguir esperando a que Israel hiciera algo que no, sino que iba a actuar solamente sobre esas pocas personas que lo iban a aceptar. Resulta que después de esto, después de la oración, de la oración que hace David, después de lo que David le entrega su corazón a Dios, otra vez vuelve a encenderse esa ira del Señor contra Israel y incita a David para que haga un censo, que no estaba bien, o sea, no debía hacer ese censo de Israel y de Judá, pero David decide que lo va a hacer. Y Joab le dice que no lo haga, pero él está decidido a hacerlo y lo manda a hacer. Y sabe que está haciendo mal, sabe que no es correcto, pero sin embargo lo hace. Entonces, pues obviamente, como siempre que uno hace algo mal, el Señor manda a uno de sus profetas a que le digan que ha hecho mal y le da 3 alternativas de castigo. Y le dice que él pues puede decir cuál es la alternativa que quiere aceptar.
Esto está en 2 Samuel 24, del 12 al 13. Dice así: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira lo que responderé al que me ha enviado. Y pues David decide que lo mejor es no caer en manos de hombre y que por lo tanto es mejor caer en manos de Jehová y que haya 3 días de peste en la tierra. Ese es el castigo que elige David. Y pues obviamente eso hace que mueran muchos israelitas y David está absolutamente acongojado. Al final, David le dice al Señor que es culpa de él, que por favor, que pare eso porque no es culpa del pueblo, que la decisión la tomó él. Y pues como siempre, el Señor lo escucha. Y pues el ángel que viene a acabar con Israel, el Señor lo detiene y lo que hace David es que edifica un altar donde ha visto a ese ángel que va a acabar con el pueblo, edifica ese altar, allá hace sacrificios, ofrendas y decide comprar esa tierra donde estaba el ángel, decide comprarla para sobre eso hacer su holocausto y su sacrificio, pagando la plata de su plata. Entonces, este libro de Samuel, como todos los libros de la Biblia, lo que nos deja ver es la naturaleza humana, lo que somos todos. Todo el tiempo estamos cometiendo errores, todo el tiempo caemos en cosas que no deberíamos caer. El Señor nos va mostrando con su mano amorosa, pero también justa, porque el Señor siempre va a hacer justicia. Nos va mostrando que nos equivocamos y cuando nosotros de verdad, de corazón, reconocemos nuestra falta, reconocemos que hemos pecado, el Señor nos perdona. Eso no quiere decir que no nos vayamos a quedar sin justicia, ¿no? La justicia sí está ahí y el Señor está para hacer justicia. Aquí acabamos con Samuel, vamos a empezar la próxima semana con Reyes. Eh, es ver cada vez que Israel cree, le llama al Señor, hace caso por un ratico, pero después vuelve a caer en cosas que no son. Y así somos nosotros. Entonces yo pienso que es tan bueno leer la Biblia, es tan especial. Moni, ¿quieres decir algo? Sí, justamente con lo que estabas mencionando, algo que me impresionó mucho de este libro, que lo mencionaste tú en Segunda de Samuel, en Segunda de Samuel 4, donde dice en el versículo 13, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. O sea, David había entendido que Dios lo había puesto como rey, fue como una asignación que él abrazó de parte de Dios. Sin embargo, como compartiste y como vimos, eh, eso no significaba que él era un hombre perfecto, sino que él era un hombre que cometía errores, pero ver ese corazón que él tenía para reconocer. Y solamente quería mencionar eh, en el Salmo donde se habla acerca de esto, cuando él pecó con Betsabé, dice, eh, está en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, con misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, como él reconoce ese pecado y como tú lo mencionaste, la importancia de nosotros poder reconocer, ¿no? Que hemos pecado y como eso el Señor pues escucha y lo limpia y a pesar de que él había pecado, él pudo reconocer y confesar, ¿no? Hubo un arrepentimiento profundo en la vida de David y vemos cómo el Señor lo levantó. Entonces, definitivamente mucho que aprender de la vida de David también. Eso quería comentar. Gracias, gracias, Moni. Sí, yo pienso que sabernos pecadores, porque es que no hay ni uno bueno, eso lo sabemos, saber que estamos pecando, pero reconocerle ante el Señor y no echarle la culpa a los demás, que es lo que solemos hacer. O sea, uno siempre dice, ah, no, es que yo hice eso, es porque tal cosa, o porque alguien me incitó, y no, resulta que no, las decisiones de nuestra vida las tomamos nosotros, y pues cuando nos equivocamos hay que reconocerlo. Y el tema de la venganza, de no tomar venganza por nuestra propia mano, es súper importante y súper relevante. Y cómo es responsabilidad de esos papás, de los papás, y pues obviamente yo no tengo hijos, pero conozco personas, y si yo veo una persona que no está haciendo lo que es correcto, también poder decirle a alguien, mira, te estás equivocando en esto. Así la persona no lo toma, así la persona cierre los oídos, porque eso solemos hacer, y eso solía hacer Israel. Se tapaban los oídos y no querían escuchar. Pero pues nosotros cumplimos con decirle a la persona lo que pensamos y que esa persona reflexione
en eso pues, que si le queda algo. Entonces, si la Biblia es un libro hermoso, lleno de historias de hombres que se equivocan, que fallan, que caen, pero que al final, cuando reconocen quién es el soberano y quién está por encima, pues son bendecidos. Que seamos nosotros como Obed-edom, que el que reine en nuestras casas y en nuestros corazones sea el Señor, y que recibamos esa bendición hermosa que recibió Obed-edom al estar el arca en su casa. Esa es la enseñanza de hoy. Y así Yo con tengo eso. una pregunta. Cuando tú hablabas que Dios tome venganza, ¿no será justicia? Porque esa palabra de venganza, uno sí toma venganza, uno quiere vengarse de la persona, pero yo no creo que se vengue, Dios hace justicia. No, Dios se venga, gordita, y la Biblia dice que Dios se venga, que de Dios es la venganza. Exactamente dice esa palabra, porque es que la justicia de Dios es perfecta. Entonces, decir que hace venganza es que, pues, coloca qué fue lo que hizo esa persona, ¿cierto? ¿Qué hizo esa persona? Y coloca en la balanza, le da exactamente lo que tiene que ser. Cuando yo me vengo, yo lo que hago es que a mí me hablaron mal de mí y yo voy y hablo mal de esa persona, pero hago un chisme ni el más tenaz. Entonces yo lo que estoy haciendo es, no estoy haciendo justicia. La venganza de Dios, porque Dios es el que hace venganza, es perfecto. O sea, el Señor le da a cada cual lo que merece. Y a eso hace referencia a la venganza. Espérate, ya te digo en qué versículo está. Sí, pero eso no se llamaría justicia. Justicia es ser equitativo. No, ahorita se llama venganza. Es la venganza de Jehová. Y así lo dice la palabra. Por eso lo dije. O sea, yo entiendo que la palabra es muy, la palabra venganza es muy dura y decir que el Señor hace venganza, pero así es. Dice en Isaías 34:8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces, el que hace la venganza es Jehová. Jehová sí hace venganza. No, yo sé que la carga para nosotros de la palabra venganza y decir que Dios hace venganza, pero es que le da exactamente lo que merece a cada uno. O sea, nos da lo que merecemos. Si yo hago algo que no está bien, pues el Señor me da lo que merezco. Y hay otro en Jeremías 50:15, dice, gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. También está la cita en Romanos 12:19, que habla acerca de los deberes cristianos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces yo creo que definitivamente esa palabra es como una palabra muy fuerte para nosotros, Sí. pero pues es una palabra que la menciona la Biblia, ¿no? Entonces, por nuestro lado es poder descansar en eso, que el Señor es su justicia, que Él es el que toma venganza y que nosotros debemos es guardar nuestro corazón de todo eso, de toda herida, ¿no? Así es, así es. Hay muchas palabras en la Biblia que vamos a ir viendo que como humanos nos parecen extrañas. Espérate, mamita, ya te doy la palabra. Que como humanos, como seres humanos decimos, oye, no, eso no puede ser porque, pero resulta que es que nosotros no sabemos, o sea, el Señor le está poniendo en la palabra es por algo, y la palabra venganza sí está. Mamita, ahí también Vivi tiene la mano alzada, perdón, dale, ma. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, mamita, que la venganza que nosotros como seres humanos tenemos es terrible, es espantosa, pero la venganza de Dios sí es justicia, porque lo que Dios hace, pues realmente se llama venganza de Dios, pero es justicia porque Dios siempre hace lo justo. Claro. Entonces, no es lo mismo que nosotros si nos queremos vengar de alguien, vamos a ver cómo nos lo llevamos por delante. Afortunadamente, pues no, yo no siento, nunca he sentido el deseo de vengarme de nadie, pero sí sé que uno en el momento de la rabia dice misa y sermón. Entonces, uno no tiene justicia. Uno cuando se venga es una venganza que es horrible, pero Dios es un Dios de justicia y Él no va a hacer una venganza terrible, sino le da a cada quien lo que merece. Luego, sí es justicia divina en medio de todo. Sí, sí. Pero en la Biblia sí está como venganza. Sí, señora. De acuerdo. Sí, yo sé. Gracias, ma. Listo. Vivi. Sí, es que de hecho, pues es importante lo que dice Ana Mari, porque la venganza nosotros la tenemos como un término efectivamente pues muy violento y suena a lo que conocemos dentro de lo que es humanamente la venganza.
Ujú, Y hay una diferencia muy grande cuando hay palabras como esas que se aplican tanto a Dios como a los hombres, por ejemplo, como con la palabra justicia. ujú. Y para poder entender y aceptar lo que dice la palabra, uno debe hacer el ejercicio de entender los dos lenguajes, el lenguaje humano y el lenguaje divino. Entonces, en lenguaje divino, la venganza de Dios hace referencia a su justo juicio. Y de hecho, sí lo dice la palabra, efectivamente, que la venganza, mía es la venganza, ¿sí? Diciendo el Señor, diciéndonos a nosotros que no hagamos, que no pretendamos hacer justicia porque además estamos fuera de foco, en tanto no hay justo ni aun uno, ¿sí? Como lo dice la misma palabra. Y consultando, hay dos casos en la Biblia solamente, cuando Dios autoriza a los hombres a que se venguen. Y uno tiene que ver con los madianitas, cuando ellos pues atacaron de una manera terrible a los israelitas. Y eso provocó la ira de Dios, que en consecuencia tenía que hacer un justo juicio. Y cuando hablamos de justo juicio, es la venganza del Señor. La otra no la recuerdo, creo que tiene que ver con Moisés, pero no es, bueno, no la tengo aquí en la mente. El punto sí es ese, que para poder entender cosas de la palabra de Dios, a nosotros nos toca desenfrascarnos de la cosmovisión que tenemos humanamente, sobre todo con cosas morales, como la justicia, como dijimos, la salvación, el juicio, el perdón, el amor, el servir a otros, todo lo que tenga que ver con el desarrollo moral de las personas. Es diferente para Dios porque Él, como juez justo, tiene unos parámetros que sabe que nosotros humanamente jamás vamos a alcanzar, a no ser que tengamos redención de parte de Él. Pero ni aún así nos dice que apliquemos justicia o venganza en términos divinos por nuestra propia cuenta. De hecho, porque al abandonar esas pretensiones y dejar nosotros que eso se nos vaya de las manos, Dios se va a encargar. Si nosotros metemos mano, estamos provocando diferentes, yo me imagino como cuando el Señor tiene todo bajo control. Y si nosotros metemos la mano es como desviar el cauce de un río. Entonces el agua se empieza a regar por todas partes y eso ya se vuelve un desorden. Entonces, para que Él pueda controlar todo, porque Él lo puede hacer además por su omnipotencia, se necesita es que el cauce vaya por donde tiene que haber ido, o sea, la marcación que Él dejó. Y además, porque eso, aunque no es uno de los 10 mandamientos, que no solamente son los que nos rigen, sino que toda palabra de Dios es, o puede ser un mandamiento, una ordenanza, un mandato. Entonces, ese es uno de los mandamientos que está por fuera de los 10, pero que no deja de ser. Muchas gracias por la participación de todas. No sé si hay ya algo adicional. Ujú, bueno, entonces nos vemos con Primera de Reyes, si quieren empezar a leerlo. Si les parece, también podrían leer la oración de David. Bueno, no sé, para que vayamos avanzando. Les deseo un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga.